nacen las flores, donde nace el amor. Bueno amigos, estamos de regreso aquí en su programa Alameda 67 y bueno, echemos un ojo a lo que está sucediendo en Ecuador. ¿Qué tenemos en Ecuador? Vaya señores, estamos contemplando, estamos observando la revolución, la entrecomillada revolución de la burguesía, ¿no? frente a una demanda mundial desde que comenzó la crisis del 2008, para que los costos de la crisis fueron aquellos que lo provocaron, es decir, todos aquellos sectores bancarios, especulativos y sobre todo ese pequeño sector de la sociedad que es la burguesía, porque finalmente ellos fueron los que han colocado el capital y su clase social, que es la burguesía, son los que se han encargado de generar una crisis en el mundo. Cuando el clamor en España es hacer que representantes critiquen los privilegios de los que gozan estos sectores, mientras que en Grecia la sociedad en su mayoría está diciendo no a estas terribles políticas de austeridad con los que se quiere hacer pagar al pueblo griego por un préstamo. Bueno, tenemos aquí en Ecuador que en las últimas semanas, en la semana que tiene que ver con entre el 8 y el 14 de junio, sectores opositores al gobierno de Rafael Correa se han movilizado nada más ni nada menos que por una reforma que ha establecido el gobierno, una forma en la que se aumentan los impuestos, ¿no? En una sociedad en la cual, como es la mexicana, generalmente cuando estamos hablando de aumento de impuestos, esto tiene que ver con los impuestos que se les aplica sobre todo a los trabajadores y a la sociedad en general. Bueno, podríamos estar pensando que las movilizaciones están justificadas, ¿no? Sin embargo, esto no es un impuesto al consumo, ¿no? No es ni siquiera un impuesto a la comida chatarra que los sectores más desfavorecidos de este país van a tener que enfrentar próximamente gracias a la obra y gracia del secretario de Hacienda, Videgaray. No, en Ecuador no está pasando esto. En Ecuador se ha establecido un impuesto que cobra el 2% por heredar herencias, ¿no? Es la reforma a la ley de herencias, en el cual, bueno, la propuesta es que el 2% de la población más rico pague impuestos por la transferencia de bienes por conceptos de herencia, ¿no? Esto afecta al 0.1% de la población que tienen grandes propiedades, ¿no? Y bueno, ¿cuál ha sido la reacción? Pues bueno, la burguesía llama a los sectores sociales de derecha, a los opositores al gobierno de Rafael Correa, a movilizaciones en la calle, ¿no? Y entonces esto es lo que ha venido sucediendo en el país. Han encontrado el pretexto adecuado para sacar a sus masas en la calle. De nuevo en cuenta, estamos viendo un proyecto desestabilizador en el área. No se nos hace raro, estamos viendo que tienen años trabajándolo de manera sistemática, gradual, organizada en Venezuela, ¿no? Desde múltiples frentes, desde la parte económica, desde el sabotaje económico, desde la creación artificial de violencia en las calles, desde el apoyo mediático de personajes de la derecha como escritores,
como gente del espectáculo apoyando el supuesto sufrimiento del pueblo cubano. Y bueno, esta historia ya la conocemos, ya la vimos. Y ahora lo que estamos viendo en este sentido es que la estrategia ya inició en Ecuador. Vamos a ver el desarrollo de los acontecimientos, porque aquí la gran afrenta a la que se han enfrentado, que se están enfrentando gobiernos de izquierda en la región, como lo son Venezuela, Bolivia y Ecuador, pues es afectar directamente a esta clase social y a estos sectores que representan los intereses de Estados Unidos. Ese ha sido el pecado, vaya, el pecado de estos gobiernos, ¿no? Entonces, veamos hasta dónde llega esta estrategia, pero me parece que aquí vamos a ver en los próximos meses una película muy parecida a este otro capítulo lamentable de desestabilización de los países de izquierda. Entonces, ¿qué tenemos entonces? ¿Cuál es el desafío que hay en este momento en Ecuador? Pues bueno, el desafío que tenemos ahora es la manera en la que van a enfrentar los sectores sociales que apoyan a la izquierda. Algo que se ha criticado mucho del proceso bolivariano es, entre muchas otras cosas, ha sido otro problema que también nos referimos en el bloque pasado, en lo que tiene que ver con Cuba y su verticalidad, ¿no? Y en este sentido vemos cómo ha sido esta organización muy sólida del Partido Socialista Unificado de Venezuela, el que ha enfrentado de una manera muy tenaz y muy fuerte todas estas agresiones. Un dato importante considerar es que el partido acaba de llevar a cabo sus elecciones primarias, están eligiendo sus candidatos y bueno, el apoyo se sigue manteniendo. 3 millones de miembros del partido han votado para elegir a sus próximos candidatos. Esto sigue marcando entonces una definición de cómo está el grado de resistencia en Venezuela. Entonces, bueno, veamos ahora, yo creo que ahora el proceso ecuatoriano va a pasar por una dura prueba y se va a poner van a querer poner en duda esta organización que hay y vamos a ver cómo responde la sociedad. Entonces, bueno, parece que César ya llegó, César Iglesias. César, ¿andas por ahí? Aquí andamos, Eddie, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy buenas noches, César. Estábamos comentando de lo que sucede con Ecuador, César. Dame tu balance. Lo que mencionaba hace rato es que vamos a ver un proceso parecido al de Venezuela y ahora el movimiento de izquierda va a tener un reto muy fuerte. Vamos a ver cuál es la organización y qué tanto va a poder resistir esta ofensiva de la derecha, César. Mira, lo que yo en verdad veo en Ecuador es el tratar de generar un escenario en el tablero mundial de múltiples desequilibrios para justamente agudizar el proceso de crisis. Me parece que lo que tenemos en América Latina es un doble discurso conciliador por parte de un doble discurso que por un lado se pareciera conciliador, democrático, inclusive antipopular al interior de Estados Unidos, respecto de lo que está pasando con la apertura de la embajada de Cuba y Washington. Y entonces por un lado pareciera que Estados Unidos está pues conciliando con estas posiciones y por otro lado pareciera
o bueno, no parece, sino que más bien lo que vemos es que hay una organización para desestabilizar estados elegidos de forma democrática, con organismos que financian este tipo de represión, porque no habría que creer que los consorcios, en este caso los consorcios mediáticos, son los principales impulsores de este proceso de desestabilización, y con este, digamos, doble discurso, te vuelvo a repetir, por un lado Cuba aceptar abrir la embajada, que eso prácticamente creo que va a terminar con el embargo cubano, pero por el otro lado también presionar a los otros gobiernos y golpearlos, en primer sentido mediáticamente. Creo que el ejemplo más claro de eso es cómo han golpeado a Cristina Kirchner, y después, en la medida en que esto puede escalar, alentar golpes de Estado desde los medios de comunicación respecto de agrandar descontentos de una u otra forma para desestabilizar la región, especialmente el Mercosur. Y en ese sentido, Eddie, pues se pone en sintonía con este proceso ya de larga duración, en el que no han podido romper, digamos, el equilibrio de las fuerzas democráticas en Venezuela, con todo y que la Mesa de Unidad ha estado golpeando respecto de esta victimización que hacen respecto de los derechos humanos, la violación de los derechos humanos, cuando más bien están sacando a la calle a golpistas. Y bueno, me parece que una de las cosas que ha detenido esto es la democracia. En este punto, voy a recordar un poquito que en esta semana se acaba de llevar una especie de las primarias, podríamos llamarlas así, del PSUV, las listas que van a encabezar en el proceso democrático en Venezuela, que ha sido una votación muy llena, muy vasta, una votación que para solo elegir a los candidatos del PSUV para competir contra la derecha. Creo que en ese sentido la idea de sacar al pueblo y avanzar en generar una conciencia está funcionando, porque la conciencia tiene que ser con el diálogo, tiene que ser con un pueblo organizado. Correa está diciendo, o ha estado llamando, que han habido manifestaciones a favor de él en todo Ecuador, la más grande de ellas, una plaza repleta el día de hoy en Quito. Me parece que está ahí denunciando que el poder económico busca controlar el Estado cuando el Estado está tratando de salir de una crisis económica, y creo que el caso más ejemplar es el que tenemos en Grecia, Eddie, en donde prácticamente lo que están buscando es que el pueblo sufra la crisis y no sea las corporaciones las que tengan que pagar los impuestos por lo que están generando. Parece que esto es bastante complicado en la región, y bueno, esto es parte de lo que yo veo, Eddie. No sé si te repetí, pero bueno, disculpen a todos por haber llegado un poco tarde, estábamos en camino, pero ya estamos aquí. Ok, no, muchas gracias, César. Aquí importa mucho que remarques esos puntos. Eso quiere decir que estamos en la misma sintonía. Entonces, bueno, gracias, cerramos este bloque. Vamos a un corte musical, por favor, y regresamos aquí de nueva cuenta con su programa Alameda 67.